Muy bien, entonces hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Entonces abre tu Biblia y analicemos este ungimiento sobre el que va a ser el nuevo rey de Israel, que es David. Y va a ser un momento muy especial que este capítulo nos va a ayudar a entender. Sigue con esta serie que ha sido una serie muy especial. Por ahí vienen unos salmos que también los vamos a comentar. Entonces empecemos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Bueno, Samuel estaba triste por la realidad de Saúl, un rey que había tenido todo a sus pies, todo para tener gran éxito, pero su necedad lo llevó a tener un liderazgo mediocre. Entonces Samuel estaba llorando porque pensaba quizás que otra vez el pueblo iba a batallar, iba a sufrir, pero no tenía que llorar porque Dios tenía grandes cosas para Israel. Dios le había dado suficientes oportunidades. Este rey Saúl se empeñó en desobedecer, entonces Dios ya tenía un plano. El cargo que Saúl tenía, pues le iba a durar para toda la vida, pero ahora ya su reino, su poder, su autoridad se le había quitado, ya no lo iba a respaldar Dios, aunque el puesto todavía lo iba a tener hasta que se muriera. Y tristemente mucha gente tiene el puesto en muchas áreas, en muchos ministerios, pero no se ha dado cuenta que Dios ya no está con ellos. Entonces la obediencia es la llave que nos va a ayudar a abrir todas las puertas de la bendición. Entonces, esta historia de Saúl nos va a enseñar a cuidar mucho el aspecto de nuestra obediencia, a cuidar mucho que realmente estemos yendo a la palabra de Dios. Entonces, Dios le habla a Samuel y dice: ve y úngeme. Entonces, a otro no. Llena tu cuerno de aceite, ¿no? Que el cuerno que significa, el simboliza el poder, y el aceite que significa el Espíritu Santo. O sea, tanto el poder, lo externo y lo interno iban a estar sobre ese hombre que él iba a ungir. Entonces siempre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está asociado con misiones, con acciones, con ir a hacer cosas que el ser humano por sí solo no puede. Y el Nuevo Testamento viene a reforzar esa idea cuando viene en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo, para que los hombres hagan misiones que humanamente no podríamos hacerlo si no estuviera el Espíritu de Dios. No solamente para expresiones externas de algarabía, de llenura, de gozo, de pentecostalismo, sino realmente para misiones, ¿no? Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para rey. Entonces el nuevo rey ya estaba en la mente de Dios, no se lo había revelado a Samuel, como el caso de Saúl, que desde un día antes él sabía, pero ahora le había revelado que ya sabía quién era el rey Dios, pero Samuel no sabía. Entonces, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría, porque obviamente él es el rey, él está en función, él está en el poder. Y lo sorprendente de esto es ver cómo un hombre como Samuel, que está teniendo una comunicación directa con Dios, tiene miedo de un hombre, ¿no? Porque él, en el contexto natural, sabe el peligro que puede pasarle, que puede sufrir violencia, que puede sufrir actos injustos. Por eso dice: pero es que el rey, ¿cómo le hago? Él sabe que me voy a mover. Cuando yo me muevo, todo lo perciben, la gente se da cuenta. Entonces, hasta él tiene falta de fe en el cuidado que Dios va a hacer sobre él, porque obviamente Saúl lo iba a tomar como una traición. Jehová le dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. No tenía por qué revelarle. Si le preguntaban lo que tenía que hacer, no tenía la obligación. Y tampoco, como muchos quieren ver aquí, que echó mentiras. No fue echar no echó mentiras, fue a ofrecer un sacrificio. A eso había ido, pero no tenía por qué revelarle todo el trabajo que él iba a hacer. No le iba a decir: voy a ir a ofrecer un sacrificio porque Dios me mandó ungir un rey en lugar tuyo. O sea, él realmente no está echando mentiras, simplemente no tiene la obligación de dar toda la información que el otro quisiera oír. Entonces, la costumbre era que Samuel fuera a ofrecer sacrificio, pues eso no era extraño, eso era normal,
para Saúl ver que Samuel iría a ministrar, pues era normal, aunque esta vez a lo mejor sin su consentimiento, pero pues las relaciones estaban rotas entre ellos, ¿no? Porque Saúl no quería obedecer al Señor. Y llama a Isaí, le dice al Señor, al sacrificio, ¿sí? Invítalo, quiero que él esté. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces Samuel sabe que de la casa de Isaí va a ungir el próximo rey. Qué impactante, qué maravilloso es saber que Dios para nuestros hijos tiene llamamientos, tiene unción, tiene palabras declaratorias, tiene muchas cosas, y nosotros debemos de vivir confiados sabiendo que Dios a su tiempo usará a nuestra familia y nos usará a nosotros mismos para que su obra sea exaltada en todo momento y en todo lugar. Entonces Isaí fue invitado a este sacrificio, este nieto de Ruth y de Boz, de ese linaje piadoso de donde venía de su padre Obed. Entonces los cuales pues tenían el conocimiento del Dios verdadero y lo honraban. Entonces Dios le iba enseñando a Samuel paso a paso lo que debía de hacer, no se lo reveló como otras veces. Es algo también aquí que podemos aprender. La revelación de Dios, la administración de Dios no siempre va a ser igual. No podemos acostumbrarnos, no podemos decir es que si no es así entonces no es Dios. No, Él tiene muchas formas. La primera vez le había revelado a Samuel quién era el rey. Ahora le dijo que tenía rey, pero no le reveló quién era, ¿no? Entonces hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, porque no sabían en qué plan iba, en plan de juicio, en plan de paz, no sabían, además que ni había anunciado su ida. Y le preguntan, ¿es pacífica tu venida? O sea, los ancianos recibían al profeta de una manera tan solemne porque sabían que él no iba solamente a un mero trámite. Sabían que llegar Samuel era que iba a llegar palabra de Dios, mensaje de Dios. Entonces no sabían a qué iba a ir, pues porque muchas veces cuando iba el profeta pues era juicio, ¿no? Entonces él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Por eso le digo que él no echó mentiras. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. O sea, prepárense porque vamos a tener una ofrenda para el Señor y vamos a compartir, vamos a tener comunión, vamos a estar juntos en algo que obviamente ellos sabían que les iba a decir, y eso les trajo tranquilidad, les trajo paz, saber que Dios estaba en paz con ellos. Y todavía en ese momento no sabía Samuel quién iba a ser el rey, pues tenía una importante comisión, pero no le habían declarado quién era. Y Isaí, el padre de David, también sabía que no era normal que los invitaran. Obviamente ellos sabían que algo especial iba a pasar, pero ellos no sabían que iban a ungir a David por rey. No, casi todos deducimos, no, ellos ya sabían. No sabían. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, cuando Samuel vio a este muchacho, que era el primogénito, que era un muchacho seguramente grande, un muchacho con una presencia, él dijo, este es, no hay otro. Pero él estaba viendo cómo miraba el pueblo. Así como el pueblo escogía, así como al pueblo le había gustado a Saúl, entonces así estaba viendo Samuel, guiándose por los mismos estándares de, podemos decirlo, de calidad, ¿no? Entonces Samuel estaba cayendo en el mismo error del pueblo, donde la presencia opacaba todo lo demás, la idoneidad, saber si estaba apto o no. Y en esa sociedad vivimos una sociedad de aparador, donde importa cómo se ve, qué tiene, que proyecta, que externa, para entonces nosotros deducir. Y a veces los cargos en la iglesia, nosotros hablando como pastor, se lo damos al que parece que es el ágil, parece que es el mejor, parece, pero muchas veces no le pedimos sabiduría a Dios, y como juzgamos con nuestros ojos, no damos oportunidades a otras gentes que ante los ojos de Dios harían un mejor trabajo. Y a veces nosotros, para ahorrarnos el orar, el ayunar, se nos facilita pues el mismo de siempre o la misma de siempre, pero muchas veces vamos a equivocarnos porque nosotros
decimos, oye, el pueblo, qué malo, juzgaba por la vista. Así juzgamos también nosotros, porque tiene un título, porque tiene una profesión, porque tiene dinero. Ese es el apto, pero no, no necesariamente. Necesitamos ver para no dañar al pueblo, no lastimar una fraternidad, no denigrar un ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, ¿no? Porque Dios sabía lo que estaba viendo Samuel, porque yo lo desecho, dijo, no es lo que yo quiero. Lo que a ti te llena el ojo no me lo llena a mí. Lo que tú crees que es, para mí no es. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. El hombre nos califica, el hombre nos pone una etiqueta, el hombre nos desprecia, a veces el hombre nos denigra. Dios no, Él ve diferente. Entonces, si a ti alguien te ha hecho algo que te hizo sentir mal o te hizo sentir menos, este texto subráyalo en tu Biblia, 7, verso 7, porque Dios no mira como mira el hombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, esta maravillosa y secreta comunión de Dios con los hombres, donde Él sabe lo que hay, aunque los demás no sepan, aunque los demás no lo valoren, aunque los demás no lo aprecien, pero Dios sí sabe lo que hay. Entonces viene y corrige al profeta, que aunque tiene una tremenda comunión con Él, pues vemos que no está totalmente la revelación, porque Dios no ha querido, ¿no? Entonces no te dejes deslumbrar por la apariencia, ni por su físico, porque no es como Dios mide. Dios ve el corazón. Y es algo que tenemos que aprender en este capítulo. Dios mira las emociones, la voluntad, el intelecto, los deseos, las pasiones, lo que incita. No solamente Dios ve el servicio, sino qué te motivó a darlo, qué te motivó a hacerlo. Entonces cuando mira a este hombre Samuel, Dios dice, no, él no es. Pero ellos no saben lo que está pasando. O sea, él solamente lo ve y dice, ok, tienes otro hijo. Sí, entonces llega Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y Dios dijo, tampoco es este. Entonces tampoco era el que seguía después del primogénito. Vino Sama y dijo, tampoco elegido Jehová. Entonces iba excluyéndolos de un ministerio poderosísimo, porque ocupaba uno que tuviera el corazón que Dios necesitaba, un corazón moldeable, manejable, sincero, humilde, que aunque se iba a equivocar, cometer errores, pero realmente eran más las características buenas que tenía. Entonces pasaron los 7 y no era ninguno. Entonces yo me imagino a Isaí, seguramente pues se sentía honrado por su familia, se sentía honrado por la invitación, porque estuviera el profeta ahí, porque ellos estuvieran en el sacrificio, porque tuvieran comunión. Pero quizás empezó a frustrarse cuando vio que sus hijos, ninguno de ellos había dado el ancho, no sabían por qué no ungían, aunque no sabían para qué. Yo pienso que ellos quizás pensaban que iba como ser un ayudante de Samuel o algo así, pero no pensaban en un nuevo rey, porque el rey ya estaba y era Saúl todavía. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. O sea, no estaba ahí, no lo habían invitado, no le habían dicho lo que iba a ver. Él estaba trabajando, no se habían preocupado porque él viniera entonces y estuviera siendo parte de esta reunión donde la familia había sido invitada. O sea, la familia, aunque fuera el menor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, ese motivo de celebración era para ungir un hijo de él, y pues no estaba ahí para sorpresa de todos. Entonces Dios no les descubría quién era, para que ellos mismos se dieran cuenta que no era un error, que Dios perfectamente sabía quién era. Entonces David pues era el menor, para ellos no tenía oportunidad de nada, no estaba en la lista de nada, y vemos en él pues un tipo de José que cuando sus hermanos vieron que Dios le dio revelación, pues lo odiaron, porque culturalmente no estaba por encima de ellos, no era la forma, y José había soñado que iba a gobernar sobre ellos. Entonces la familia de David en cierta forma estaba así, ni siquiera lo habían invitado a la comida, y era parte de la familia. Hay que tener mucho cuidado cuando a veces solamente nos centramos en los que pensamos, creemos, deducimos que van a hacer algo importante, y a los otros no, porque capaz que al rato son nuestros jefes, ¿no? Entonces toda la familia estaba en fiesta, estaba en paz con Dios, pero David no había sido invitado a esta fiesta, ¿no? Entonces la fiesta se iba a celebrar hasta que la familia estuviera completa, hasta que la familia estuviera lista ahí, y poder entonces
honrar a Dios con lo que él quería hacer. Entonces envió pues por él. Fíjense, ya, a mí se me hace bien impactante esto, que no estuviera David. O sea, no estaba considerado. Y cuando viene, dicen que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque o sea, el que menos pensaban, el que menos se imaginaba, nadie, ni su familia, ni su papá, ni sus hermanos, ni el profeta con revelación. Y esto debe de ser una clara motivación para nosotros, los que nadie creemos, nadie pensamos. No pelees por un cargo, no pelees por un puesto, no pelees por ti. Deja que Dios te saque del anonimato y te ponga y te siente con los príncipes de su pueblo a trabajar. Deja que Dios sea el que te honre, que Dios sea el que te llame, te ponga y te unja. No estés esperando que un hombre lo haga, no estés esperando que un grupo lo haga. Tú confía en que Dios sabe lo que tiene para ti y hónralo siempre en todo. Entonces llega este joven que aparentemente pues no significaba nada para ellos, y el Señor le dijo, levántate, hónralo, ponte de pie. David no sabía ni nada, y tampoco su papá y sus hermanos. Úngelo porque es. Entonces imagínense la cara de todos sus hermanos, la cara de su papá, de todo, cuando Samuel toma el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, lo pusieron en el centro. Todos se pusieron, lo rodearon. Me imagino de todos como haciéndose caras de que... Y también David así como que, yo qué sé, ¿verdad? Lo puso en el centro y entonces lo ungió como así había soñado José, el soñador, gobernando sobre ellos, y que estaba en medio de sus hermanos y se postraban ante él. Entonces Dios lo ungió con el Santo Espíritu desde aquel día. Es decir, le llegaron nuevos planes, propósitos, anhelos a su vida, y entonces de ahí empezaría también quizá todas las composiciones de esos salmos de los cuales tenemos revelación, que la mayoría son de este rey David. Bueno, cierro este capítulo diciéndote que no les dijo Samuel cómo lo había ungido, que lo había ungido por rey. Nomás ellos supieron que algo especial había pasado con David, para algo especial, pero no supieron para qué. Entonces vemos cómo paso a paso esta historia nos va a ir enseñando y revelando todo lo que Dios tenía para este hombre. Por eso dijo en el Salmo que comentamos hace poco, que decía, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, qué maravilloso es que eso lo estaremos hablando, para que entonces de aquí nosotros nos damos cuenta que David empezó a vivir una vida pacientemente, confiado en Dios, sabiendo que Dios lo tenía para algo especial, y eso lo hablaremos en el siguiente video, en un salmo que comentaremos. Dios, que Dios te bendiga y ánimo, y que esta serie nos enseñe muchas cosas maravillosas. Bendiciones para todos.